L'entrevista que pot ser seguida també a través del nostre canal de Periscope i que també esta nit, quan finalitzem, la tindrem en el nostre canal de YouTube també, parcel·lada, però la tindreu per a que la pugueu repassar tranquil·lament amb el convidat que tenim esta nit. Soc conscient que quan tu entrevistes a una persona com Amadeo Salvo, amb el tiró que té Amadeo Salvo, en quant als seus defensors i als seus detractors, esta és una entrevista que probablement no va deixar quasi, segur, no va deixar quasi satisfet a ningú. Però anem a fer l'entrevista que creguem que tenim que fer. És a dir, si algú espera que en esta entrevista se canonitzi Amadeo Salvo, o si algú espera que en esta entrevista hi hagi un paredó mediàtic per associar Amadeo Salvo, ja vos dic que no esteu en el canal indicat. Anem a preguntar el que tinguem que preguntar, anem a discrepar en el que creguen que tinguin que discrepar, perquè, a més, si coneguem el suficient temps i ni Amadeo Salvo ens deu res, ni direm res a Amadeo Salvo, com per en un moment donat discrepar, jo crec que des de la més absoluta normalitat, la discrepància no té per què servir d'ignorància. Estàs d'acord, Amadeo? I, per tant, a partir d'ahí, anem a començar ja a fer preguntes, lògicament, començant per l'última hora. T'ha sorprès José Ramón Alessandro com a tria de Meriton per a la direcció esportiva de València, Amadeo? Buenas noches. Bueno, sí que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, bueno, lo que has hecho tú en la introducción, ¿no? Se hablaba de gente que conociera Valencia, ADN valenciano, profesionales contrastados en la dirección deportiva y bueno, no es una crítica tampoco, ¿no? Pero como has preguntado, sí que es una sorpresa porque, bueno, la experiencia en dirección deportiva, si queríamos un experto o alguien que conociera el Valencia, pues no ha sido ni una ni otra, ¿no? Hay una cosa que, bueno, que sí que me ha llamado la atención en las declaraciones suyas, es que, bueno, para positivo, que van a tener 4 scouting o 4 ojeadores nacionales y 4 por el resto del mundo. Bueno, pues entonces eso ya es un camino, ¿no? Que es una de mis obsesiones, ¿no? Y bueno, desde que he empezado a hablar, pues mira, oye, me alegro que hayan dicho eso, porque eso es un paso hacia adelante. No sé si Alessandro, a mí lo que me preocupa es, me gustaría saber, que eso nunca lo sabremos, es cuántos le han dicho que no a Meriton, o cuántos han dicho que no al Valencia en esa posición. ¿Tú crees que hi ha molta gent que le ha dit no a Meriton? Yo creo que algunos seguro. No sé muchos, pero es mi intuición, ¿no? Lo que creo, ¿no? De todas formas, si se crea esa estructura, de que ahora son 2 personas y pasamos a 12, oye, pues bienvenido sea. Yo creo que 12, si son 12 personas del fútbol que conocen el mercado español y conocen el mercado europeo, sudamericano y tal, pues era una de las cosas que queríamos hacer cuando estábamos en Valencia, ¿no? Crear una estructura más potente en el área deportiva, porque, como siempre digo, hay más gente, sin criticar, no quiero decir que sobren, ¿eh? Más gente en el departamento financiero, contable, de comunicación o contenidos digitales que en el área de fútbol, y el Valencia vende fútbol. Teóricamente sí. Me agradaría preguntarle, Amadeo, has dit que no t'ha sorprès lo de Alessandro, però dins de la lògica de Meriton, crec que és lògic que se quede Alessandro, perquè d'alguna forma Amadeo forma part de l'entramat Meriton i bueno, tots sabem com va arribar Alessandro al Valencia. Bueno, sí, no, sorprendente tampoco es, ¿no? Hay que ver la idea que tienen. Por eso yo lo que digo es que lo que tiene que venir aquí ya, y lo he dicho en todos los sitios, que venga Peter Liña, que no lo cuente, porque lo demás ya no sirve para nada, ¿no? Deies ara que tots sabem com va arribar Alessandro al València. Tu a lo millor pots donar algo més de llum sobre esta història. ¿Cómo arriba Alessandro al Valencia? No tengo ni idea. Eso, y sí que nunca me habría imaginado yo que Alessandro vendría al Valencia. Yo imagino. Pero tú sabes en cara de presidente cuando Alessandro, ¿no? ¿Tú ya lo sabes? No, eso fue en el mes de agosto. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones con mi familia y lo oí en las redes sociales, lo leí y me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, bueno, todavía no es normal, ¿no? Un jugador leyenda, un jugador de alto nivel del Valencia Club de Fútbol que haya sido jefe de la escuela del Fútbol Club Barcelona, ¿no? O del Real Madrid, ¿no? No es lo normal, ¿no? Sobre todo para formar a chicos. No quiero decir que sea malo ni bueno, ¿no? Pero no es lo habitual ni es lo que el sentido común del fútbol te marca. Entonces, no tengo ni idea, o sea, nunca me lo habría imaginado que de hecho él iba en la candidatura de Joan Laporta a las elecciones como director de la escuela. Entonces, del Barcelona, ¿no?
Disculpa que detalle, però vaig a anar per la pregunta a fer el camí més curt. Estàs dient que Alexandre anava en la candidatura de Joan Laporta, Alexandre Laporta Méndez Lim. Sí. Pues, lógicamente Peter Lim, y eso no hay que esconderlo, porque sería absurdo, ¿no? Peter Lim es íntimo amigo de Jorge Méndez, y no sé si íntimo, pero una relación, digamos, con las personas del mundo del fútbol que mejor se relaciona, con más relación tiene de amistad, es con Joan Laporta. El que tenen que fer és vindre i explicar el projecte. Si ara demà no, el dimecres per a l'Alexandre explica el projecte esportiu que té per a València, a tu no te servirà perquè no ho explica Peter Lim? No, ya no, claro que no me sirve. No me sirve porque no lo explica Peter Lim, y no me sirve porque yo trabajo en el Valencia y ya sé cómo funciona. Entonces, no me sirve absolutamente nada. Solo sirve ya que venga Peter Lim de la cara, que es lo mínimo que haría cualquier presidente de cualquier club, cualquier empresario de cualquier empresa y cualquier hombre como hombre mismo, ¿no? O sea que Peter Lim tiene que tener en cuenta, si no se lo han contado, porque yo sí que se lo he dicho, que el Valencia tiene el doble de años de historia que Singapur. El Valencia tiene la comunidad, hay más valencianistas que habitantes en Singapur, en el mundo, y yo creo que lo mínimo que nos merecemos, y con el respeto que tenemos que tenerle, porque al fin y al cabo es una persona que ha invertido en el Valencia, lo ha gestionado mal, pero lo ha invertido, el respeto que tenemos que tenerle es no decirle Lim, vete ya, sino Lim, ven aquí ya y explícanos qué vas a hacer con esto. Y si realmente el club necesita una inyección económica, tendrás que hacerlo, porque para eso tienes el 83% de las acciones, para eso adquiriste una responsabilidad, para eso gestionaste mal todo el patrimonio que has puesto dentro, y para eso te cargaste de una estructura en el club y de una masa social que la tenías en la mano y que lo tenías todo para haber hecho algo, por lo menos, un poco más digno para los valencianistas que lo que tenemos ahora. El que no se podrà negar és que són conseqüents. Només si confien en els seus i han tornat a confiar en un dels seus, Alexandre. Sí, en alguien que no diga alguna vez que no. Eso es así. Es difícil, ¿no? Te lo digo por experiencia, ¿no? A veces es frustrante, ¿no? El ritmo, ¿no? Y el no decir muchas veces ellos la palabra no la llevan mal. A Mariano Salvo li ha donat en algun moment determinat un càrrec a un exfutbolista del Fútbol Club Barcelona? ¿Yo? Sí. Si le había ofrecido, nunca. De un Fútbol Club Barcelona, nunca. Com Alexandre. No. Que si lo habría ofrecido. No, bajo ningún concepto. Pero no porque Alexandre sea malo o bueno, porque para formar a los niños de aquí hay gente lo suficientemente válida, sobre todo porque hay mucha gente detrás de Alexandre, que son muy buenos, que son desconocidos. Pero hay gente que tiene que liderar eso, ¿no? Y que tiene que tener un ADN y que tiene que conocer esto y que la afición se tiene que sentir identificada con él. Hay muchos factores, ¿no? Y no, por supuesto que no. Hay otros que habría seleccionantes y sobre todo en primera línea siempre algun ex-valencianista, sí. En decisions com este, el que ocorre és que el club se despersonalitza. Vull dir, arriben futbolistes que han jugat en altres clubs, arriben futbolistes que no tenen res a veure amb el València, arriba gent a ocupar càrrecs importants en el València que tampoc té res a veure amb la història i amb la tradició, i a partir d'ahí l'equip no deixa de perdre, jo crec que personalitat d'ese ADN al que t'estàs referint. Hombre, tienes toda la razón, a mí se me ocurren tres, ¿no? Rufete, Ayala y Kempes, ¿no? Yo creo que son tres jugadores lo suficientemente importantes como para eso, ¿no? Yo creo que ellos, lo que yo los conozco, ¿no? Y sobre todo porque he trabajado codo con ellos durante 6 meses, ¿no? 7 meses, a full time. Es que ellos creo que no entienden todavía lo que es el Valencia Club de Fútbol. Ellos el concepto historia o el concepto tradición quizá lo tengan, son diferentes a nosotros. Yo creo que todavía no entienden esto de, por ejemplo, para ellos, Alexandre, que tiene un currículum excepcional, sí. A ellos les deslumbra algo que es el Fútbol Club Barcelona. Exacto. Cosa que a nosotros no es que no nos deslumbre. Exacto. Es que para nosotros es un rival histórico, sí, de fútbol, ¿no? Por lo tanto, como Real Madrid, ¿no? Son los dos grandes rivales. Entonces, ellos no entienden eso. Ellos creen que el currículum de Alexandre es tan importante que
que puede trabajar aquí, ¿no? Y no es que no pueda trabajar aquí, que yo no respeto el trabajo de Alessanco, no lo conozco en detalle, pero yo creo que hay otros nombres. Que no se van en contra de que hay cosas que son incompatibles con parlen de, Sí, porque de clubs y con parlen de fútbol. No lo entienden, no lo entienden. Y yo he estado dentro y intento explicar muchas veces esas cosas, ¿no? Esto a la afición no le va a gustar, esto... Porque al final el fútbol, todo se mueve en torno a un balón, pero lo que hay detrás, lo que mueve realmente el fútbol, y lo dijo Bielsa y yo me identifico con lo que dijo hace poco, no existe fútbol, no existe club, sin los fans detrás y los aficionados, ¿no? Entonces al final todos trabajamos para eso, para los que sienten este club, para los que van a Mestalla, para los que no van a Mestalla porque no pueden o porque no quieren, pero son tan del Valencia como los que van a Mestalla, para los que se abonan a la televisión, y al final todo este circo no lo paga ni Mérito, ni el otro, ni el otro. Este circo lo pagan los aficionados, bien vía televisión, bien yendo al campo, bien comprando camisetas. Esto es así, y entonces lo que no puedes es aniquilar el ADN tan fuerte que tiene el Valencia Club de Fútbol. Intuïsses que dins d'aquests 4 tècnics que van a treballar en Espanya, dels 4 que van a treballar en l'estranger, se va entrar més gent que no tinga res a veure amb el València? Mira, yo creo que ya los técnicos de segunda línea de scouting ya no es tan importante que tengan el ADN del Valencia. El que tiene que tener el ADN del Valencia es el que tiene que transmitir el ADN a estos técnicos. El 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2. El 1 y el 2 yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros contratamos a Joan Salvans? Porque era una persona con experiencia, había estado en el Barça, había trabajado en el Barça en el mercado asiático y conocía mercados emergentes muy buenos. Por ejemplo, él conocía mucho el mercado belga, conocía muy bien el mercado japonés, conocía muy bien el mercado holandés, entonces tenía un sentido. Y él no era del Valencia ni valencianista, pero claro, estaba bajo el paraguas de Fabián Ayala o de Rufete, que sí que lo tenían. Lo importante es el 1 y el 2. El que passa és que, per exemple, tu estàs dient que el de segona línia no és important, te la compre, però en el de primera línia hi ha un dèficit important, vull dir, el dia que Orellana arriba a este club, el reben Alessanco i Quincó. Alessanco i Quincó no li poden explicar mai a Orellana el que suposa defensar la samarreta y el escudo del Valencia. Nunca. No pueden. Alessanco es una persona de fútbol, eso es innegable. Él entiende el lenguaje del fútbol, sabe cómo funciona el fútbol, pero lógicamente no le puede explicar qué es esto y por qué él está aquí y para qué él está aquí, ¿no? Entonces es imposible. Te sorprèn que avui no hagi estat que no estiga la Ijuna a València i que la foto que més el València via les seves xarxes socials siga la de Quincó y que no estiga la Ijun presente en esa fotografía, que no estiga así la presidenta? No me sorprende porque cuando yo estaba ya más o menos era así, ¿no? Es que no me sorprende, ¿no? Porque yo he trabajado con ellos, entonces lo que te puedo decir lo he vivido de primera mano. Entonces no es... ellos tienen su actividad, la IJUN tiene 1000 cosas que atender y ya desde el inicio, es decir, cuando después de muchas veces de Pizzi, cuando a mí me dicen que solo pueden... ¿Esa la tengo gran errada? ¿No frenar lo de Pizzi? No pude, Manolo. Ese era el mayor dolor que he tenido. No pude porque eso para mí ha sido la situación más complicada como presidente de Valencia. Lo demás, porque cuando nos reunimos en Lisboa, después de la comida, tranquilamente, me dicen, bueno, ¿cómo ves la plantilla? Yo les explico un poco los costes, qué jugadores quedaban libres, qué contratos quedaban, en una pizarra en un hotel. Entonces me preguntan por el contrato del Joaquín, ¿cómo está el contrato de Pichi? Le digo, bueno, le queda un año, y si se clasifica para Champions, renova automáticamente. Entonces me explica Peter Lim, que su entrenador, el que él tenía decidido, era Nuno. Y yo no sabía quién era Nuno. Yo le digo, ¿quién es Nuno? Me dice, bueno, entrena en el Río Ave, no sabía ni lo que era el Río Ave. Y digo, vale, pero dice, es portero del Deportivo, y ya empiezo a hacer memoria y digo, vale. Y le digo que no, digo, mira, Peter, no, porque en tu proyecto, en lo que tú estás escrito en la fundación y en el patronato de la fundación, en el proyecto que tú explicas en la comisión gestora, dices, y Aurelio has hecho una rueda de prensa, dices, habéis dicho que sigue la estructura deportiva toda
Por lo tanto, Aurelio ya lo ha hecho público y yo también, y se lo he dicho a Pichi, he ido al hotel de concentración, cuando acabó le dije que, bueno, que continuabas, que seguía mérito, que continuara la estructura deportiva. Entonces él me dice, ya, pero es que si no es Nuno, yo no compro el club. Entonces yo pido salir, ahora estaba Jorge Méndez, le digo, Jorge, yo quiero hablar contigo fuera. Le digo, ¿nos permites hablar fuera? Nos salimos fuera y le digo, mira, Jorge, Pichi no se puede ir de Valencia. Pero si es que lo ha confirmado ellos, si es que lo ha confirmado Errejón delante de mí con Aurelio en una cena en el Valencia Palace. ¿Cómo vamos a despedir a Pichi después de haberlo ratificado? Me dice, tienes razón, vamos a colocar a uno en el Sporting de Braga y si falla Pichi, pues oye, lo traemos. Le digo, perfecto, si falla Pichi, oye, me parece muy bien, que si tú me dices que es un buen entrenador y Peter confía en él, oye, es el dueño. Entonces entramos dentro, 2 minutos, y Jorge Méndez le dice a Peter Lim, bueno, Peter, está hablando con Amadeo, tiene razón, podemos colocar a Nuno en el Sporting de Braga. Ya no lo dejó terminar, le dijo, Jorge, llevo mucho tiempo hablando contigo de Nuno, ¿cómo me puedes decir esto ahora? Si Nuno no es un entrenador, no compro el club. Y yo le digo, bueno, Peter, pues entonces me marcho yo, porque yo acabo de ratificarlo. Y dice, no, si te marchas tú, tampoco.